¿no? La situación. Estamos justamente con Jorge Yamamoto, psicólogo social, para entender, a ver, dónde ubicamos este tipo de comportamientos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, esto de todas maneras también es definitivamente un tipo de violencia. No es el tipo de violencia que llega a matar a una mujer ni a violar, pero en el sentido más amplio efectivamente se puede hablar de un tipo de violencia. Es muy probable que sea un caso de voyerismo, o sea, los hombres sienten una atracción visual por las mujeres y esto puede devenir en una perversión y personas que se excitan y se obsesionan por esa excitación viendo mujeres. Y es común que estos voyeristas se ubiquen en los baños, hagan huecos para estar observando a las mujeres, ¿no? Pero quepa decir que este es un tema más clínico que no es tanto de mi especialidad, que es la psicología social. Pero sí es una perversión. Es una perversión, pero para poder diagnosticarlo se requiere hacer un seguimiento más exhaustivo, pero en términos generales todos podemos entender que no es normal lo que hemos visto. Así es. Y en el otro caso, cuando se hablábamos de, digamos, feminicidios, hablamos de abuso sexual. Ayer conversábamos con la expresidenta del Poder Judicial, la jueza Elvia Barrios. Nos daba unas cifras de cadenas perpetuas que han dado ni un año, en lo que va del verano. Es increíble. O sea, ya han condenado a más de 20 personas a cadena perpetua por feminicidios, por abuso sexual a menores de edad. Es decir, pareciera que es un problema o un fenómeno social, es decir, que fuese un problema de salud ya pública. Definitivamente hay un tema de salud pública, pero para poner en contexto, el Perú, de acuerdo a los análisis de las cifras de entidades oficiales, tiene 1.6 femicidios por cada 100.000, por debajo de los Estados Unidos, que está en 2.23, y muy por debajo de Honduras, que lleva los niveles más altos de la región. Sudáfrica es el que tiene los índices más altos, de cerca de 9 por cada 100.000. Y si los comparamos con la tasa de homicidios en general, es en el Perú 1.6 contra 7.9. Entonces sí podemos ver una escalada de la violencia, y ese es el punto central, en atacar la violencia en todas sus manifestaciones y por supuesto la violencia contra la mujer en ese marco. Y a ver, estamos atacando de manera correcta la violencia contra la mujer, porque está el plano de la sanción. Es verdad, la policía que detiene, la fiscalía, el Poder Judicial, pero ¿estamos atacando el fondo del problema? Como suele ser habitual en este país, no. Podríamos remontarnos a los principios de este problema, de la violencia en general, y es el abuso infantil. Se sabe ahora que no toda persona que pasa por abuso infantil desarrolla violencia y se vuelve un asesino, pero sí ciertas personas que tienen una predisposición, especialmente en un gen que se llama monoamina oxidasa A. Cuando estos portadores de cierto tipo de variante de este monoamina oxidasa sufren violencia sexual o física durante la niñez, aumentan drásticamente la probabilidad. No se puede controlar quienes portan esta variante genética, pero sí se puede hacer escuela de padres para que no maltraten a sus hijos, para cuidarlos de la violencia sexual que se da en la familia, y ahí vamos a tener un gran golpe contra todo este tema de la violencia. Claro, porque ahí la pregunta es, ¿dónde se forma un agresor? Porque un agresor no es agresor porque sí, de todas maneras tiene que llevar un proceso. ¿Y en qué etapa de su vida se forma el agresor? Efectivamente, y esto es en el periodo de la infancia, que luego tiene que ser acompañado por una serie de factores que
tristemente devienen de forma natural, porque cuando hay violencia sexual, violencia en general, la persona suele ir desarrollándose en un entorno muy nocivo. Si a esto le añadimos un poco control policial, un poco control judicial y una cultura que va perdiendo las formas de cuidar a las hermanas, a las amigas, a los familiares, entonces ahí se va a terminar de complicar las cosas. Es decir, Jorge, está el plano donde un niño crece en un hogar donde el padre le pega a la madre, además le pega a él y además vive en un entorno social donde está normalizado que los varones le griten a las mujeres, que las vean como objetos, que les falten el respeto. Entonces tienes el ambiente del hogar, pero también el ambiente de donde vas creciendo, de donde te vas desarrollando. Efectivamente, ese es el punto central. Entonces estamos alertando, estamos escandalizándonos con mucha justicia de cómo hay violencia contra la mujer, pero lo que estamos perdiendo de vista es qué observan esos niños y que esa violencia es muy probable que les caiga y peor a los niños. Y ahí estamos evitando ver un enorme problema de violencia infantil que después, como rebote, va a aumentar la probabilidad de que en una generación haya más violencia general y contra la mujer. Y a ver, remontándonos un poco, porque la violencia contra la mujer es importante, pero tú justo vas, digamos, más profundo, la violencia contra los niños. En este país somos un país que no cuida a sus niños. Te lo digo porque veía en Panamericana el día de hoy una niña que se protege literalmente con uñas y dientes para no ser raptada. Y esos son casos traumáticos, pero lo que genera más el tema de la violencia digamos, de rasgo, ya que se le queda pegada a una persona y que busca hacerlo sistemáticamente, es más dentro del núcleo familiar, que es algo sistemático, duradero y se va dando por años. Ese es un tema que debidamente trabajado estratégicamente resolvería media docena de problemas críticos. Y de hecho, la hipótesis es de que toda esta ola de violencia tiene como disparador la coyuntura, pero ha sido sembrado una década antes, claro, con las técnicas de crianza que se han venido distorsionando pero en ese momento. Ahí lo que mencionas es muy doloroso porque efectivamente, ¿no? Y quizá, no sé, de los que nos están viendo en este momento, hay casos de gente del entorno más cercano que uno dice, pues sí, amigos cercanos, personas que uno tiene en su entorno que te cuentan y te dicen, yo he sufrido de abuso de determinada persona cuando era niño. ¿Hay algo que se puede hacer? Porque en un momento, y muchas familias, pese a que se dan estas denuncias, no hacen nada. Y tratan de decir que de eso no se hable, del tío tal, de la tía tal. Por supuesto que hay cosas por hacer y lo bueno es que se pueden implementar de forma relativamente masiva. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una serie de temas oscuros, digamos, en nuestras emociones y que hay ciertos disparadores, claro, crisis económica, una confrontación violenta, que sentimos celos, etc. Y en ese momento en el cerebro sale una zona primitiva que da señales de agresión, el cerebro primitivo. Pero tenemos la capacidad de activar otra área que inhibe esa parte primitiva y salvaje, que es la famosa autorregulación. Y podemos entrenar a las personas para mejorar su autorregulación. De hecho, hay una tesis de Luis Rojas que encontró que las personas que tenían mayor autorregulación tenían menor cuidado y menor probabilidad de morir de COVID durante la pandemia y de matar a sus abuelos. También hay otros estudios, ese estudio está hecho en el Perú, hay estudios en donde las personas de mayor autorregulación en todo el mundo tienen mejor rendimiento académico. Porque tienen mayor disciplina. Y
tienen flojera, quieren irse a darse su gran maratón de Netflix, pero se autorregulan, estudian o hacen su trabajo y después ya se dan su gustito. Bueno, interesante, pero mucho trabajo que hacer desde esa etapa, porque como lo que tú dices, es una generación que está entrando y que se está expresando con esos niveles de violencia, que es lo que vemos. Sí, y lo que falta, junto con la crisis educativa de lenguaje, matemáticas, etcétera, es esa escuela de vida, de enseñar cómo formar un niño saludable, de cómo orientar a los adultos para que manejen sus comportamientos, se autoobserven, se autorregulen, para que sean buenos ciudadanos y mejoren su vida académica, profesional y ciudadana. Como siempre, muchísimas gracias, Jorge. Jorge Yamamoto,